que es importante resaltarlos en un momento como este. También creemos en los valores de la familia y en los valores de la vida, que son importantes para la construcción de un país. También estamos de acuerdo en que para construir un país hace falta algo que es esencial, la presencia de las instituciones, que es el eje y el pilar de nuestro país, y que desgraciadamente en algún punto se están viendo tocadas. Y por el otro lado, la presencia de lo que es el desarrollo productivo y el modelo de un país se basa sobre el tema de desarrollo productivo, trabajo y empleo. Cosa que hoy nos sentimos todos extremadamente tocados por la ausencia y la carencia que hay, vuelvo a insistir, quizás en la clase media es donde más se nota, porque es donde no llegan los planes sociales y donde hay una cultura del mérito, del esfuerzo y del crecimiento que viene espiralado debido a que todos hemos ejercido una profesión o estudiado para llegar a los lugares que hemos llegado. Por eso realmente me interesa enormemente resaltar que todos estos valores son los que nos constituyen y nos van a ayudar a salir como país. Nuestro discurso, tanto de Ernesto como el mío, y como el de la mayoría de la gente que está invitado hoy a este evento, no va a ser pesimista. Yo trabajo al lado de Horacio Rodríguez Larreta, a quien respeto y tengo una profunda admiración y amistad, y siempre decimos que hay que ser muy optimistas, y hoy tenemos que ser más optimistas que nunca, porque a pesar de hacer críticas y evaluaciones, necesitamos palabras alentadoras para seguir adelante. Así que contarles un poquito acerca de mi invitado. Ernesto es un hombre realmente que me enorgullece hoy presentar, fundamentalmente no solo por toda la carrera y la trayectoria, Ernesto, que tenés, que es impecable, sino por la calidad humana que tenés, que eso es invalorable. Allá lejos nos conocimos en un coloquio de idea, más allá de que ambos compartimos un amigo en común al que queremos mucho y ya no está, que es el Momo Venegas. Ambos tenemos mucha preocupación por temas del campo y por el tema de la producción. Ernesto nace en Mendoza, es abogado, es reelecto varias veces como senador provincial y nacional, presidente del bloque, y en ese sentido me gusta rescatar un elemento que leyendo y charlando con Ernesto tenemos, con otro amigo en común que es Pichetto, y cuando él fue digamos, la persona que hablaba desde el bloque, el que intercambiaba desde el bloque, tenía un ánimo dialoguista. Y en ese momento Pichetto era contrario digamos, al partido en el cual estaba Ernesto, y sin embargo hubo un diálogo impresionante que hoy hace que podamos estar todos juntos quizás en una mesa. Por otro lado, empezó siendo intendente de San Rafael. Es infinito, gente. Si tengo que leer todo esto que me han preparado acerca de Ernesto, realmente no me daría el tiempo. Pero quiero remarcar fundamentalmente que tuvo precandidaturas presidenciales muy importantes, las del 2011 y las del 2015, que lleva también a Mauricio Macri a la presidencia. Esto es muy loable, el trabajo que hizo Ernesto en ese momento, con el bloque Cambiemos, junto también a Jerónimo Momo Venegas, a un montón de dirigentes de diferentes sectores y con diversidad y pluralidad de opiniones, realmente se han puesto al hombro esa elección. Ha escrito un libro que he tenido oportunidad de ponerme a leer, Apuntes de trabajo para la Argentina que viene, que se los recomiendo si lo pueden conseguir. Ernesto, esto no sé si estará ahora, nos va a comentar si todavía. Yo lo conseguí porque me moví para buscarlo, pero está muy bueno, estaría bueno que la gente lo lea. Hay un dato de color, es hincha de Vélez Sarsfield, así que tenemos gente de Vélez acá, así que bueno, tal cual, hay mucha gente. No, no. ¿No?
Te pasaron mal el dato. ¡Wow, Ernesto! ¿De qué sos hincha? Soy de Boca, soy de Boca. Ah, bueno, bostero, bostero. Bostero, bostero. Acá veo aplausos, ¿viste? Perdón, acá me han puesto de Vélez, ¿viste? Está bien. A ver, yo también soy de Boca, ¿qué querés que te diga? Así que en eso empatizamos también. Y hay alguna frase que él hace y a mí me gusta remarcar porque me siento muy identificada. Él cree en una gran coalición política donde entren y se sienten parte todos los que quieran un futuro mejor para la Argentina. Gente, Argentina se debe construir entre todos. Con lo cual, hoy estamos acá y es importante que escuchemos, nos, como yo siempre digo, no hay nada mejor que participar, pero también informarse. Le dejo la palabra a nuestro invitado, un honor, Ernesto Sanz. Bueno, buenas tardes para todos. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, un gran placer. Muchas gracias, Claudia, por esta invitación. Cuando me llamó Claudia, con mucha alegría acepté, porque además es como que ella ya lo dijo, estar en este Zoom es de alguna manera estar haciéndole un homenaje personal, afectuoso y de amigo a una persona a la que tanto Claudia como yo quisimos mucho y respetamos mucho, que es el Momo Venegas. Yo viví con él, con el Momo, momentos muy intensos de la vida política argentina antes de la elección del 2015 y junto con él también construimos aquella herramienta, aquel instrumento político que todavía hoy tiene vigencia y tiene vida, que fue Cambiemos. Hoy se llama Juntos por el Cambio, pero de alguna manera es el Cambiemos del 2015. Y un paréntesis con lo de Boca. Te corté porque mi padre no vive, pero si mi padre hubiera escuchado esto, se hubiera vuelto loco, porque yo me llamo Ernesto, los más veteranos que están en el Zoom, en una de esas recuerdan, yo me llamo Ernesto porque cuando yo nací, que fue a mediados de los 50, había un jugador de Boca que se llamaba Ernesto Lasati, y mi viejo, fanático de Boca, fana de Boca, me puso Ernesto por Lasati. Así que no te dejé seguir con lo de Vélez y aclaré inmediatamente que era de Boca. Bueno, acá estamos. ¿Cómo empezar a reflexionar o de qué manera poder estructurar una reflexión que sea más o menos ordenada en el marco de esta Argentina que estamos viviendo? Estoy seguro que quienes me invitaron y también quienes están escuchando esto, lo que interesa es que reflexionemos sobre esta Argentina de hoy, la Argentina que nos duele, la Argentina que nos preocupa, pero también la Argentina que por algunas cosas que están pasando nos generan mucha esperanza. Yo arrancaría diciendo que la emergencia que está viviendo la Argentina no es una emergencia solo sanitaria. Me parece que es una reflexión como para poder provocar o despertar el debate. Está claro que desde hace 4 meses la emergencia más conocida, la emergencia más sufrida por todos en la Argentina es la emergencia sanitaria. Y está claro que esa emergencia sanitaria ha cambiado rotundamente, absolutamente, las reglas de juego de la convivencia social, de la convivencia política, de la convivencia institucional de la Argentina. La Argentina no es la misma que antes del 17 o 18 de marzo, que fue el día en que comenzó la cuarentena. Recuerdo todavía todos lo recordarán, aquella conferencia de prensa del presidente y luego la adhesión en el resto de las provincias argentinas. Digo, la Argentina no es la misma. Ahora, seríamos muy mezquinos, por decirlo así, o muy necios, si solo habláramos de la emergencia sanitaria en la Argentina, porque a partir de que se produce
y la emergencia sanitaria, empiezan a aflorar otro tipo de emergencias. Otro tipo de emergencias que requieren que los ciudadanos, la dirigencia de todos los sectores, la dirigencia política por sobre todas las cosas, porque es la que tiene más responsabilidad, pero en general todos seamos capaces de entender, de diagnosticar, de poder influir y de poder resolver otros temas que no son los de la emergencia sanitaria. Es más, los temas de la emergencia sanitaria, desde los ciudadanos, desde el simple ciudadano que no tiene ninguna responsabilidad pública hasta el más encumbrado de los funcionarios, tiene que caer en los expertos, tiene que valerse de la opinión y del consejo de los expertos, porque es una cuestión tan técnica, que está vedado al debate público y a lo sumo uno podrá opinar si la cuarentena es más dura, menos dura, si nos parece tal o cual cosa, pero en el fondo lo que hay una cuestión técnica en el medio. Ahora, en todas las demás emergencias que yo le llamo, estamos obligados a opinar, estamos obligados a meternos, estamos obligados a participar y estamos obligados a hacer cosas, como por ejemplo la de ayer, el banderazo que hubo en muchos rincones de la Argentina. Bueno, es una manera, es un ejemplo, en otros casos los que tienen funciones públicas desde la función pública. Pero quiero introducirme un poco en esto. Pero además quiero decirlo, esto de la emergencia, quiero mecharlo con una buena noticia. Es decir, porque la emergencia en sí no es una buena noticia. Vivir en emergencia permanente habla de un país que no vive en la normalidad. Pero hay una cosa muy buena que nos ha ocurrido en los últimos tiempos y que a veces no se pone de resalto o no se interpreta demasiado bien. La noticia buena es que en estas épocas de emergencia existe un sistema político. Me voy a explicar. Hay un sistema político en la Argentina. ¿Y por qué digo que es una buena noticia? Porque la Argentina hace muchos años que no tiene un sistema político. ¿A qué le llamo yo un sistema político? A la coexistencia de dos fuerzas, de dos coaliciones, una que gobierna y la otra que está en la oposición, que monopolizan el 100% del escenario político prácticamente en la Argentina. No hay en el escenario político terceras fuerzas que puedan tener hoy un volumen o una envergadura, más allá de que en la elección del 2015 hubo una tercera fuerza, que fue la de Massa, y en la elección del 2019 también hubo una tercera fuerza, que fue la de Labaña, que compitieron, pero después en el escenario han quedado dos grandes fuerzas. El Frente para Todos, con la responsabilidad de gobernar, y Juntos por el Cambio, con la responsabilidad de representar a la oposición. Insisto que es una buena noticia porque si uno mira para atrás, la Argentina, muchos de los problemas que tiene, pero muchos, estoy convencido de eso, problemas económicos, institucionales, sociales, de vinculación con el mundo externo, etcétera, etcétera, muchos de esos problemas fueron por no haber tenido un esquema, un sistema político que tienen muchas democracias desarrolladas del mundo. ¿Y a qué vuelvo a insistir en la explicación? ¿Qué es un sistema político? Sistema político es cuando en la cancha, en el escenario, hay dos grandes fuerzas y la que gobierna siente la respiración en la nuca del que está en la oposición. Y entonces, como siente la respiración en la nuca, se preocupa por hacer las cosas bien, en teoría, por lo menos. Y el que está atrás, respirando en la nuca y no gobierna, tiene que ser muy responsable y tiene que estar siempre construyendo una alternativa porque sabe que en algún momento le va a tocar reemplazar al que gobierna. Así funcionan las democracias sólidas en el mundo. Así funcionan las democracias sanas en el mundo. Así funciona la democracia en Estados Unidos, en Europa, en muchos países de Europa. Acá en Chile o en Uruguay, por ejemplo, donde hay dos fuerzas que equilibran y alternan. Las dos palabras claves son equilibrio y alternancia. El equilibrio todos los días el equilibrio, donde nadie se puede sentir dueño del poder, ni nadie puede sentirse tan lejos del poder como para que no le importe,
y la alternancia, que es la posibilidad de que cada 2 años, cuando hay elecciones, hay competencia, haya competitividad, es decir, que la sociedad pueda tener canales de expresión. Parece mentira, pero insisto, hacia atrás, durante mucho tiempo no tuvimos esto. Al principio de la recuperación de la democracia sí había un bipartidismo, estaba el PJ de un lado y la Unión Cívica Radical del otro, y había bipartidismo. A mediados de la década del 90 eso empezó a lesionarse, a aflojar, sobre todo el radicalismo, que venía de dos grandes frustraciones, que era la salida del gobierno de Alfonsín y la salida del gobierno de la Rúa, y luego llegamos a la crisis del 2001. Yo siempre digo que la crisis del 2001, que fue terrible, tremenda, yo era intendente de San Rafael, así que cada vez que lo recuerdo, como dice el tango, se me pianta un lagrimón. En esa crisis se llevó puesto dos sistemas. Un sistema económico, que era el de la convertibilidad, acuérdense ustedes, el de Cavallo, $1, $1, y un sistema político que era el del bipartidismo. Y a partir de ahí, del 2001, lo que se reconstruyó fue algo muy atípico. Yo les diría que lo que se reconstruyó o se intentó reconstruir fue algo muy parecido a lo que pasó en México durante muchos años, 70 años. ¿Se acuerdan? En México gobernó un solo partido, el PRI, el régimen del partido único, el PRI, que era el oficialismo de oposición dentro del propio partido, una cosa muy rara. Bueno, ustedes dirán, no, bueno, pero en la Argentina eso no pasó. No, es cierto, no pasó, pero estuvo ahí de pasar. Si ustedes recuerdan la elección del 2011, cuando Cristina gana con el 54% de los votos, el segundo, Wiener, de paso un homenaje a Hermes Wiener, que murió hace 10 días, una persona de bien, un hombre decente, noble, un político para recordar con mucha nobleza. Bueno, Wiener, que salió segundo, había quedado a 40 puntos de diferencia y la oposición estaba dividida en 6 o 7 candidatos a presidente, acuérdense, Wiener, Ricardo Alfonsín, Duhalde, Rodríguez Sá, Carrió, había para todos los gustos ahí. Entonces, Cristina, 2 días después de haber ganado con el 54%, se subió a una tribuna en el Patio de la Madera, en Rosario, me acuerdo, un acto, y ahí fue donde dijo esa frase que era sintetizadora, vamos por todo. ¿Se acuerdan? El vamos por todo. Bueno, el vamos por todo era, en definitiva, el intento de recrear en la Argentina el régimen de partido único que tenía como antecedente, por ejemplo, México. Bueno, pero llegamos a 2015 y en 2015 Cambiemos fue el antídoto, porque Cambiemos trajo el equilibrio al sistema político y la posibilidad de alternancia. Y entonces la buena noticia de hoy, porque no me quiero quedar en el pasado, quiero ir al presente. La buena noticia, como les decía al comienzo de hoy, es que hoy subsiste un sistema político que es una gran cosa. ¿Por qué es una gran cosa? Porque habiendo sistema político y habiendo equilibrio y posibilidad de alternancia, las cosas se pueden resolver de una manera diferente. Si hoy el gobierno, quien gobierna hoy en la Argentina, el Frente para Todos, estuviera solo en la cancha, como ha existido en otras épocas. En la década anterior, el kirchnerismo durante un buen tiempo prácticamente estaba solo en la cancha, no tenía una oposición, hasta que apareció el conflicto del campo. Y en el conflicto del campo, gracias a la gente que se movilizó y gracias a los productores y a los pueblos del interior, apareció por primera vez, en años atrás, una formulación opositora. Pero bueno, hoy, si el gobierno no tuviera una oposición estructurada en la cancha, en épocas de emergencia hay un peligro enorme, porque la emergencia, en cualquier lugar del mundo, pero mucho más en la Argentina, la emergencia es una herramienta para concentrar poder. La emergencia es una herramienta para acumular poder y para violar las reglas de oro de la Constitución Nacional vinculadas al funcionamiento de todas las instituciones republicanas.
El ejemplo más concreto, el que uno les sale a flor en la lengua, es el de los DNU. En la emergencia, el Congreso está clausurado y quien legisla es el presidente de la Nación, es decir, el Poder Ejecutivo, a través de los decretos de necesidad y urgencia. Ahora, si esto fuera así y no hubiera una oposición, imagínense lo que sería el funcionamiento de la institucionalidad en la Argentina. Sería un desastre. Entonces vamos ahora al punto de qué es lo que está pasando hoy. Hoy hay un sistema político con dos fuerzas. El Frente para Todos, que algunos dicen es una coalición, otros no, dicen que es el peronismo de toda la vida, que hoy tiene otros condimentos y que tiene hoy un ímpetu ideológico que le da la vicepresidenta y la cámpora, y Juntos por el Cambio, que es una coalición que tiene un montón de asignaturas pendientes por delante, pero es una coalición, es una organización política. De hecho, pasó una prueba de fuego, Juntos por el Cambio, que fue el 11 de diciembre del año pasado, el día después de haberse convertido de oficialista en opositora. Porque ese día, la prueba de fuego era que todos los partidos políticos y todos los militantes que formaban parte de Cambiemos dijeran públicamente que estaban dispuestos a seguir formando parte de una organización opositora. Y esa prueba de fuego, ese test, ese examen, se pasó holgadamente, se pasó con éxito. Porque yo les digo, miraba antes de eso, en los últimos días del gobierno de Macri, y como yo, mucha gente tenía dudas, ¿qué iba a pasar con Cambiemos? ¿Cambiemos iba a seguir siendo una fuerza? ¿Iba a estar en la oposición como un conjunto homogéneo? ¿Se iban a dividir los radicales por un lado, el PRO por el otro, la gente que venía del lado del Momo Venegas por el otro, Pichetto con su grupo del peronismo por el otro, la coalición cívica? ¿Qué iba a pasar con eso? Sin embargo, felizmente, porque creo que es muy importante para el sistema democrático en la Argentina, Cambiemos dijo de estar juntos y está juntos. Por supuesto, falta mucho, muchísimo, muchísimo. Muchos periodistas me preguntan siempre, por el hecho de haber tenido yo protagonismo en la creación de Cambiemos, cómo lo veo hoy a Juntos por el Cambio. Y yo siempre digo más o menos lo mismo, que ahora lo repito acá. Juntos por el Cambio es como si fuera un alumno en la escuela que ha pasado algunos grados, pero todavía le falta mucho para terminar la escuela y para tener el diploma de coalición política. Hemos sido una coalición electoral, sí, con resultados adversos. En 2015 ganamos y en 2019 perdimos. En el medio, en 2017, también se ganó. Pero logramos terminar 4 años de gobierno siendo una coalición que no tiene origen peronista. Sí, es un mérito en la Argentina. Con la historia que traía la Argentina, no deja de ser un mérito. Pero resolvimos muchos problemas en Argentina. No, algunos resolvimos y otros no. Es más, algunos otros se agravaron y entonces hay ahí asignaturas pendientes. ¿Cambiemos tiene reglas de funcionamiento? Todavía no. Hay que ir hacia un esquema de reglas de funcionamiento. ¿Tiene liderazgos nítidos, liderazgos o un liderazgo? No. A mí eso, sinceramente, esto último, no me preocupa. A mucha gente le preocupa, y los periodistas sobre todo preguntan mucho, ¿y qué va a pasar con el liderazgo de Cambiemos? ¿Y será este y será el otro? A mí no me preocupa en absoluto, porque estoy convencido que en las coaliciones, en el mundo, lo que importa es que la coalición tenga reglas de funcionamiento, reglas de juego, que tenga dinámica, que tenga desarrollo territorial en todo el país, y a poco de andar, los liderazgos van a ir apareciendo solos. El problema es que acá nosotros nos agarró en el mes de marzo la pandemia y los líderes de Juntos por el Cambio no han podido tener ni siquiera una sola reunión presencial entre ellos. Es una cosa increíble, es increíble. Es imposible construir una coalición cuando, por ejemplo, el presidente del radicalismo está en el living de su casa en Godoy Cruz, en Mendoza, desde hace 4 meses y no se puede mover de ahí. O el PRO
también, bueno, Horacio está permanentemente en funciones y él tiene una ventaja porque al ser gobernante se lo ve, se muestra, pero tampoco puede hacer demasiadas reuniones presenciales. Hizo una reunión presencial los otros días, estaba María Eugenia y demás, y uno de ellos estaba con coronavirus o tenía sospechas de coronavirus. Quiero decir, es tan particular la situación que se vive hoy que tampoco podemos ser demasiado exigentes con la búsqueda de una conformación societaria perfecta. Yo tengo mucha fe, mucha fe, yo tengo fe de que en el futuro esto se va a ir acomodando y que Juntos por el Cambio va a adquirir la solidez que requerimos. Pero volvamos a la realidad argentina. ¿Por qué hablaba yo en un comienzo de emergencias que no son solamente sanitarias? Bueno, estamos en una emergencia institucional, sí. Algunos la tildarán un poco más grave, menos grave. No estoy acá para hacer grandes adjetivaciones. Creo que el debate público en la Argentina está muy lleno de volumen, de intensidad, de hojarasca, de agravios, de palabras demasiado duras. Me parece que hay que parar la pelota y ser capaz de analizar las cosas con la cabeza un poco más fría. Pero es cierto que estamos en emergencia. A ver, les doy 3 áreas o rubros donde yo creo que institucionalmente estamos en emergencia. Estamos en emergencia parlamentaria, totalmente. El Congreso está cerrado y cuando se ha abierto virtualmente ha sido con escándalo. Ha sido con escándalo, porque lo que pasó en la última sesión del Senado fue un escándalo. La vicepresidenta le cortó directamente la palabra al presidente del bloque opositor cuando estaba por dar el discurso final. Cuando estaba por dar la opinión final de, no me acuerdo cuál era la ley que estaban tratando. El solo hecho de que haya sesiones virtuales y no presenciales es una emergencia, es una emergencia. Yo he sido legislador muchos años y no debe haber peor cosa que no poder levantar la mano en un recinto para pedir la palabra y poder expresarse. Eso es una verdadera emergencia. Entonces ahí tenemos una emergencia. Vamos a otra institución. Lo pongo como institución porque es una institución, el federalismo en la Argentina. ¿Alguien piensa que hoy estamos viviendo un momento normal del federalismo? No, estamos en una emergencia. Y acá un párrafo. Entre tantas cosas que se dicen del gobierno anterior, algunas justas u otras injustas, errores, virtudes y demás, hay una cosa que el gobierno de Macri tuvo en el haber, es decir, en las cosas positivas, tremenda, es haberle devuelto federalismo a la Argentina. Porque devolverle federalismo a la Argentina se muestra con un solo ejemplo. Miren, cuando asumió el gobierno de Macri, solamente 4 provincias argentinas tenían superávit fiscal. Las otras 20 tenían déficit. Estamos hablando del 2015, déficit. Y me parece que en vez de 4 eran 3. No sé si el dato, no me estoy equivocando por una. Pero el 90% de las provincias argentinas tenían déficit estructurales. No podían sostener su propia estructura. Cuando dejó el gobierno Macri, en el 2019, la cuestión era que todas las provincias argentinas tenían superávit. ¿Incluido quién? Incluido Santa Cruz. Incluido Santa Cruz, que es la muestra más evidente del federalismo. Alguno podrá decir, bueno, un federalismo ingenuo, ¿no? Un federalismo ingenuo porque durante 4 años el gobierno de Macri alimentó a gobiernos que luego hicieron todo lo posible por voltear. Bueno, cada uno ve Yo hoy traigo el dato objetivo, más allá de las calificaciones. Y el dato objetivo es que cuando se fue Macri, las 24 jurisdicciones tenían superávit. Gracias a que durante los 4 años del gobierno se fueron devolviendo recursos a las provincias que años atrás se les habían quitado. Y ¿cómo está la situación hoy? La situación hoy es que hemos vuelto, es un déjà vu. ¿Vieron el famoso déjà vu? La vuelta atrás, el retroceso. El déjà vu es volver a vivir episodios del pasado. Bueno, estamos volviendo hoy a vivir episodios del pasado en materia de federalismo. Yo les podría contar desde mi provincia
lo que está sufriendo hoy Mendoza. Mendoza es una de las provincias más discriminadas. Claro, no es del mismo signo político del gobierno nacional. Mendoza es una de las provincias más discriminadas de la Argentina. Nos acaban de dar un golpe de gracia con una de las obras del siglo, que se llamaba Portezuelo del Viento, pero bueno, al margen. Discriminada en la... Bueno, ¿y por qué está pasando esto? Porque las provincias dejaron de percibir los recursos que le correspondían. Ahí ponen Gabriel Lentini, dijeron que se quieren hacer país. No, no es así, eso fue una frase. ¿Saben qué fue eso? Cuando Alfredo Cornejo dijo eso, Cornejo dijo eso para que lo escucharan, porque es la única manera que en el medio del fragote y del ruido que hay hoy en el debate público y en los medios, pareciera que uno tiene que decir algo que suene como una cachetada para que todo el mundo escuche. Y lo que Cornejo quería era que lo escucharan respecto a la discriminación que estaba sufriendo Mendoza, pero no solo eso, sino también a la arbitrariedad con que el gobierno estaba manejando todos los recursos de toda la provincia, no era solo Mendoza. Bueno, de alguna manera Cornejo logró el objetivo, pero eso de la separación, además es imposible, la Constitución no lo permite. Dejo eso. Vamos a una tercera institución que hoy está en emergencia, la justicia. Acuérdense, veníamos con el Parlamento, el federalismo, la justicia. También me hago la misma pregunta, o les hago la misma pregunta. ¿Alguien en esta Argentina bendita puede creer, pensar que la justicia está actuando correctamente, normalmente, regularmente en la Argentina? La respuesta se cae de Maduro. No. Es más, creo que si hoy se hiciera, como se hace normalmente, no he visto últimamente encuestas, pero vieron que a veces se hacen encuestas sobre instituciones, no sobre personas, sino sobre instituciones. Entonces, en esas encuestas meten la justicia, las universidades, los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les diría que hoy la justicia está entre el puesto 1 o 2 con mayor descrédito en la Argentina. Y esto es lamentable, es doloroso. Yo soy un hombre de derecho y me duele terriblemente. Pero la verdad es que hoy los ciudadanos ven a la justicia más como parte del problema que ser parte de la solución. Y cuando la justicia pasa a ser parte del problema y no de la solución, estamos mal, ¿no? Dirían los muchachos, estamos jodidos, ¿no? Bueno, perdone la vulgaridad, pero estamos jodidos con esto. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque, a ver, ¿la justicia qué significa en una vida republicana? La justicia es la encargada de definir el límite entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Entonces, cuando la justicia, estoy yendo a una definición, les diría, de primer grado, ¿no? O sea, es una definición ciudadana pura. Entonces, pues cuando la justicia no está en condiciones de separar en la Argentina lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo legal de lo ilegal, lo corrupto de lo honesto, lo regular de lo irregular. Entonces pasa lo que pasa hoy. Ayer, entre las cosas que yo estoy seguro, mucha gente indignada, cuando flameaba la bandera ayer 9 de julio y estaba protestando en la calle, eran muchas de las cosas. Pero entre las cosas, indignada porque Lázaro Báez va a estar en libertad. Esto indigna, y eso es la justicia. Entonces, si los buenos jueces no se ponen los pantalones largos y hacen lo que tienen que hacer, van a ser arrastrados por los malos jueces y por la imagen mala de la justicia. Esto es lo mismo que ha pasado siempre en la política. Cuando la política se mezcla y los buenos no son capaces de poner las cosas en orden, bueno, los malos se lo llevan puesto y la gente, todos los políticos son iguales, que se vayan todos, y ahí es donde empiezan los problemas en el país. Entonces estamos yendo a explicar el tema de la emergencia. Y por último, hay una emergencia económica. Está clarísimo que la emergencia es económica. Veníamos mal ya del gobierno anterior, hay que hacer una profunda autocrítica ahí. El gobierno anterior no fue capaz de encontrarle la vuelta a los grandes problemas estructurales de la economía en la Argentina, por más que algún logro en lo fiscal tuvo, pero eso no se trasladó al común de la gente, no se trasladó al campo, a las pymes, a las industrias, al comercio y demás. Y entonces veníamos mal y desde que arrancó la cuarentena, bueno, es
increíble. Hoy, antes del Zoom, escuché ahí en un programa de radio la cantidad de locales en los shopping, en los centros comerciales que están cerrándose, en el interior del país, que yo lo veo. Yo trabajo de abogado, soy abogado y soy abogado de empresas en Mendoza, que son todas empresas pymes, no hay grandes empresas, todas pequeñas y medianas, comercios, metalmecánicas, algunos de servicios petroleros y demás. Bueno, todas están al borde de la convocatoria. Y en el caso de comercios y de turismo, cerrando. Ahora, en esta emergencia, bueno, dejo el panorama del diagnóstico. Ahora, ¿qué podríamos hacer todos, o qué se podría hacer todo para que pudiéramos salir de esta cuestión? Yo creo que lo primero que tenemos que saber es aprovechar esto que decía al comienzo de tener un sistema político. Y poder canalizar nuestras inquietudes ciudadanas y de militancia política en el espacio en el que hemos elegido participar y militar. Claudia lo dijo al comienzo, más allá de no quiero acá herir ninguna susceptibilidad, probablemente en este Zoom haya gente independiente que no tiene militancia partidaria. Claudia está hoy ayudando a Horacio, y con Horacio y ayudando a muchos otros amigos, y cerca de Miguel Pichetto, yo estoy ayudando a todos los radicales de Juntos por el Cambio. Lo que tenemos que tratar es de fortalecer ese espacio para representar cada día más a esa gran cantidad de ciudadanos que se sienten no representados por el gobierno, que se sienten disconformes y que sienten que hay otra alternativa. Y tenemos que ir poniendo freno a los avances autoritarios, mientras por el otro lado vamos construyendo una alternativa para acá a la vuelta de la esquina. Tenemos la elección del año que viene. Y en esa elección del año que viene hay que ganar mayorías en el Congreso, porque esa también es la manera de equilibrar aún más los deseos autoritarios que tiene el gobierno. Y por otro lado, hay que fortalecer a nuestros equipos y a nuestros legisladores para que hayan propuestas superadoras de la crisis. Yo estoy convencido de que hay cuestiones para hacer con la economía en estas épocas, y que las tiene que hacer el Estado. Las tiene que hacer el Estado. Miren, yo estoy convencido en el tema económico de dos cosas muy gruesas, por decir así. Después de la pandemia, sea cuando sea, el único que va a tener posibilidades de sacarnos adelante económicamente va a ser el sector privado. Va a ser el sector privado, porque el Estado va a estar exhausto. Entonces va a ser el sector privado. Y la otra cosa en la que creo es que, por lo tanto, como consecuencia de esto, ahora, en plena pandemia, en plena cuarentena, es el Estado el que tiene que tratar de mantener en pie a ese sector privado. Hay miles de formas, pero las tiene que llevar a la práctica, tienen que ser acciones concretas. No se pueden quedar en anuncios como los anuncios del comienzo de los créditos a tasas bajas, para mí que no llegaron casi ninguno. O del pago de las cargas sociales, que llegaron en algunos casos y en otros no. Así como se tiene tanta preocupación con el tema del IFE para las personas individuales, que yo creo que es un muy buen aporte, y que además el Estado tiene que estar presente con el IFE para las personas individuales, hay que pensar en herramientas parecidas para las pymes. Las pymes en la Argentina son el motor del desarrollo, del crecimiento, de la supervivencia de la economía. Las pymes, las pequeñas y medianas empresas diseminadas por todo el país. Hay más de, no sé, 600.000 pymes en la Argentina, que son las que nosotros tenemos que cuidar y preservar, y ese es el mensaje que le tenemos que dar al gobierno, y eso es lo que nuestros legisladores y nuestra gente tiene que estar muy atenta, porque una pyme que se cierra es una posibilidad menos que tenemos de, luego que pase todo esto, recuperarnos económicamente. Yo soy un gran defensor de las pymes. Conocí junto al Momo todas las pymes del sector rural, en la época cuando siempre le decía a Claudia que recuerdo cuando se hacía la exposición rural de Palermo, casualmente para esta época, ¿no? Siempre, todos los años para esta época, el Momo tenía en su matera un rincón en donde iban ahí políticos de todo tipo, de todos los pelos y señales, como yo digo, y también iban empresarios, pequeños y medianos empresarios rurales, agrícolas del país. Es una cosa maravillosa,
porque iban a la matera del hombre que representaba a los trabajadores del campo. Es casi una foto de la unidad nacional era eso, ¿no? Es una foto de la unidad nacional. Bueno, voy bajando a tierra, así vamos a las preguntas. En definitiva, este país en emergencia, que lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la emergencia, insisto, no es solo sanitaria, nos necesita a todos. Nos necesita a todos en cada uno de los lugares donde podemos estar. Si bien es cierto que la pandemia, la cuarentena, nos tienen una actitud pasiva, en cada uno en su casa, en el interior mucho menos que en la capital, reconozco y sé que somos motivo de envidia por la gente que vive en Buenos Aires. En el interior está bastante flexibilizada. Yo acá en Mendoza tenemos casi a un 70% la actividad, lo cual es enorme. Pero digo, en cualquier lugar del país, sea cual sea la situación, tenemos que estar muy atentos, muy alerta y muy asumiendo nuestra condición de ciudadanos partícipes, participativos, que a veces podrá ser con una bocinazo, otras veces con una juntada en la plaza, otras veces en reuniones virtuales con los que tienen funciones públicas, pero no podemos mirar esta emergencia desde el living de la casa. Tenemos que meternos, involucrarnos, ese es el sentido de la democracia, y termino diciendo que precisamente por tener hoy un sistema político podemos ejercer ese equilibrio y construir una alternancia. Así que bueno, como introducción, Claudia, es esto y estoy a disposición para las preguntas. Ahí está. La verdad, Ernesto, súper prolijo, he tomado nota, porque siempre uno no deja de aprender. Quiero comentarte un poquito primero, lamento profundamente que la gente de Salta ha tenido un apagón masivo y bueno, quedará grabado para todos los que no estén, les mandaremos el link para que puedan escucharte. Así que no ha podido estar la gente de Chaco y Salta que tanto quería estar, y si no haremos un nuevo Zoom. Mucha de la gente que te está escuchando es del sector de la construcción, pymes, más allá de que obviamente hay dirigentes, pero mucha de la gente que está es del sector privado y con la gran angustia de vivir un momento en el cual claramente hay una sensación confusional de en Ciudad 100.000 locales ya cerrados de comercio, y por otro lado, la mirada de que son 500.000 puestos de trabajo a fin de año perdidos, lo cual yo agradezco ese mensaje esperanzador que diste desde la política, porque los que nos toca ser políticos y dirigentes también, frente a la mirada y el escrutinio muy bueno de la sociedad, porque esta presencia hoy de la gente y de la sociedad civil habla muy bien de las ganas y de la exigencia y la vara que nos tienen que poner para poder dar respuesta, y eso es algo que hacemos con Horacio Rodríguez Larreta permanentemente, dar respuesta a los vecinos. Nos das un mensaje claro y esperanzador. Pero quería hacerte este comentario para antes de abrir las preguntas, sepas dónde estamos parados y quiénes son los que nos están escuchando. Agradezco profundamente a algunas personas que están presentes como senadores, Luis Rubira, Aldo Donsis, expresidente Daya, bueno, realmente no sé si acá me están soplando algunas personas, Luis Golomo, bueno, realmente gente que se ha hecho el rinconcito para estar presente y para, bueno, Cristiano Ratazzi, por supuesto, para estar presente y poder hoy dar una visión. Pero esa era simplemente una acotación que quería hacer, porque vos decís lo de la pyme, y es duro sentarse y ver o escuchar a la gente llorando, literal, porque pymes de 80 años hoy se están cerrando, cuando hoy es el 70% de la gente que trabaja en Argentina y genera empleo, el 70% es de pyme. Y es muy triste que te llamen y no poder hacer nada frente a esto. Y también es muy movilizante cuando te toca estar en la calle
con los sectores vulnerables, pero también es muy movilizante cuando te toca estar en la calle y ver a la gente que te pide una ayuda, te pide una mirada y no sabes a veces qué contestar. Por esto, estos Zooms y este espacio lo que intenta es que integre definitivamente la voz de la sociedad. Y es lo que vos un poquito has expresado. Abrimos, gente, el ámbito de las preguntas y respuestas, siempre que sea en un marco de respeto, que es lo que siempre pido, porque es una de las cosas fundamentales, para que Ernesto pueda dar su mirada de las inquietudes que tengan. Por favor, hay un orden, una lista, que se va a respetar y vamos a tratar de dar voz a lo más que podamos y a lo que el Zoom dure. Cualquier inquietud estamos a servicio. Así será, ¿no, Ernesto? Así es, estamos. Brian va a estar como moderador, así que Brian. Le damos la palabra a Luis Rubira. Ahí te habilito el micrófono. ¿Está funcionando el micrófono ahora? Sí, se escucha, Luis. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Luis Rubira. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Bien, Ernesto, yo coincido con lo que has dado en diagnóstico en general, y una de las preguntas, si coincidís, es que para llevar adelante esto, ante la falta de un liderazgo claro, la emergencia general, que no es solamente una emergencia de la medicina o la pandemia, sino una dirigencia completa del país, yo pienso que la única fórmula hoy es generar una alianza de clases y sectores sociales, que es la única fórmula que esto plasmado en un frente político con un mínimo de coincidencia programática, que creo que es un deber de todos trabajar para poder tener la fuerza suficiente para poder resolver el tsunami que se nos viene después de que levantemos la pandemia. No sé si coincidís con esto, pero me parece que trabajar sobre esta alianza de clases, sectores sociales, para un frente político que lleve adelante un mínimo de coincidencia programática es la única posibilidad. No sé, es una opinión personal. ¿Qué opinas? Bueno, Luis, totalmente de acuerdo. Mira, uno de los grandes errores del gobierno de Macri, que creo que fue una marca que luego no se pudo resolver, fue no haber hecho una convocatoria amplia a un gran acuerdo político nacional en el 2016. 2016, primer año del gobierno. En aquel momento, adentro del gobierno habíamos algunos que propiciábamos esto, no fuimos debidamente escuchados y bueno, teníamos la posibilidad de afuera del gobierno, en el peronismo, que se estaba recomponiéndose después de la derrota del 2015, haber apelado a gobernadores, intendentes del peronismo, legisladores como Pichetto, que después al final tuvimos que ir a buscar para compartir la fórmula cuando ya estaban las cosas ya definidas en 2019. Bueno, el gobierno el actual, yo creo que tuvo la misma oportunidad en los primeros meses antes de la pandemia. Lo que fue diciembre, enero, febrero, hasta que aparece la cuarentena. Y yo confiaba, no ingenuamente, a esta altura de la vida uno ya perdió la ingenuidad en esto, pero confiaba esperanzadoramente de que el gobierno de Alberto Fernández pudiera efectuar una convocatoria. Digo esto? ¿Y por qué me voy hacia atrás también con la Macri? Porque convengamos algo, Luis, Claudia, yo, que tenemos algunos años en un Zoom donde veo muchos chicos jóvenes, porque los problemas de la Argentina son tan profundos, tan estructurales y de tanta data, de tanto tiempo atrás, que solamente con grandes acuerdos, profundos acuerdos políticos, económicos, sociales, sectoriales, los vamos a poder resolver. Esto no lo puede resolver ni un Mesías, ni un mago, ni una fuerza política sola. Esto es así. Entonces, no lo hizo Alberto, y ahora lo que dice Luis, que yo comparto, es que hay que tratar de reconstruirlo como sea, porque también hay muchos sectores del peronismo que se identifican con el gobierno, que de a poco también se van desilusionando, ¿eh? Se van desilusionando, ¿eh? Pero además tampoco les gusta, me consta, a algunos gobernadores peronistas,
peronistas, tampoco les gusta el sesgo de Cristina al gobierno, que es un sesgo casi de impunidad y venganza, ¿no? Impunidad y venganza, impunidad y venganza, impunidad y venganza. Este es el modelo que el kirchnerismo puro y duro quiere. Mientras tanto, la realidad del país nos vamos cayendo cada vez más. Entonces, hay muchos peronistas que están también en desacuerdo. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es esto que dice Luis, y que tenemos que liderarlo y que hay que tratar de convencer al gobierno. Miren, les voy a contar algo que está ocurriendo ahora, en este preciso momento. Ahora, creo que a las 6:30 de la tarde, va a haber un Zoom entre las máximas autoridades de Juntos por el Cambio, porque ahí hay una propuesta de Sergio Massa para que el lunes haya un encuentro de Juntos por el Cambio, por lo menos las autoridades legislativas, con el presidente de la Nación. Y lo que se va a discutir, por lo que yo he estado hablando con algunos amigos, lo que se va a discutir en el Zoom de esta tarde es, primero, si ir o no ir, y en segundo lugar, en caso de ir, con qué exigencia al gobierno, y a mí me parece una oportunidad, si al final deciden ir, de exigirle al gobierno que deje todas las cuestiones coyunturales de lado, que deje las cuestiones que separan y que dividen, y que a ver si podemos conformar un Consejo Económico Social que se aboque a recuperar la economía en serio de la Argentina. Porque me parece que no hay, en la élite dirigencial de la Argentina, no hay todavía una acabada comprensión de la gravedad y de la magnitud de la crisis económica que se está viviendo y la que se viene en los próximos meses. Entonces, digo, es muy importante eso del acuerdo político, el acuerdo sectorial, la convocatoria, y tenemos que estar ahí, no nos podemos aislar, ni podemos tampoco quedarnos tranquilos en el medio de la grieta, como si actuar en política fuera contestar por tweet los agravios que algún loco del otro lado hace. Esto está pasando hoy, por ejemplo, en el mundo del periodismo. Ustedes han visto en qué se ha transformado el mundo del periodismo hoy. El mundo del periodismo hoy es una suerte de tome y traiga de agravios de un lado para el otro, pum, pum, ¿no? A veces en los programas y a veces en los tweets. Y entonces la política tiene que tratar de ser una síntesis, tiene que salir por arriba de esto. Y la manera de salir por arriba es con grandeza, con una convocatoria honesta, sincera. Pero también el gobierno tiene que poner lo suyo, tendría que liderar esto. Entonces, vuelvo al punto. Si el lunes Juntos por el Cambio acepta esa invitación de ir a juntarse con el presidente, lo primero que tiene que decirle, presidente, ¿está dispuesto a convocar a que nos sentemos a discutir estas cosas en serio? Bueno, veremos. Perdona, cerrando, lo que creo que para todo ese esfuerzo político tiene que haber, aunque sea una mínima coincidencia programática, para poder llevar adelante, una coincidencia mínima programática para llevar adelante las prioridades económicas de la crisis de hoy. Sabes que yo entiendo, Luis, pero no hay que dedicarle mucho tiempo a ver si hay diferencias en el... Mira, no hay mayor coincidencia programática hoy, aunque suene a una síntesis muy primitiva, que la de recuperar la capacidad productiva de las 600.000 pymes en el país. Si a mí me dijeras que esa es la coincidencia número uno y a partir de ahí empiezan a aparecer sobre la mesa herramientas para recuperar, por ejemplo, hacerse cargo de las cargas sociales, crédito blando, esto, lo otro, subsidio, pum, 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 por postergación de impuestos. Yo te diría que ahí yo me iría a dormir feliz porque dije, bueno, por lo menos en la Argentina hemos logrado un acuerdo estructural para apoyar a los que nos van a sacar de la debacle económica, ¿no? Lo mínimo, sostener nuestra estructura productiva hoy, que se nos está cayendo. Absolutamente de acuerdo con vos, absolutamente de acuerdo. Avanzamos, Gracias. Luis, gracias. Y por otro lado, yo sostengo en ese punto, Alberto, y coincidiendo con Luis, y estas charlas a veces yo tengo también por WhatsApp con Alberto Fernández. Alguien activó algo que hace ruido. Con Alberto. Hay una alarma ahí. Ahí se activó y desactivamos. Yo tengo fe, esperanza de que Alberto logre este consenso.
Obviamente creo que como oposición nosotros también tenemos la obligación de brindarle, si él necesita, el apoyo político, porque acá creo que hay un gobierno bicéfalo en este momento. Uno que es el de Alberto y el otro que es el de Cristina, que se ve claramente en provincia con la imagen de Kicillof. Una apreciación personal. Dejo para que otro pueda preguntar. Perfecto. Le damos la palabra a Matías Pisani. Matías. Hola, Matías. Digamos. Hola, hola. Ahí se escucha. Sí, Matías, te escuchamos. Problemas. Ahora sí. Yo quería preguntar, Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola. Buenas tardes. Haciendo referencia por ahí a nuestra sociedad actual, a nuestra historia como república, teniendo en cuenta también el aporte de distintas culturas que tenemos en nuestro país, ¿qué valores cree que deben ser afianzados y cuáles considera por ahí problemáticos, quizá, para nuestro desarrollo? A ver, yo creo que en épocas de emergencia, el primer valor que yo rescataría como sociedad, acá no hago distinción de partidos políticos y demás, el primer valor es el de la solidaridad, el de la solidaridad. Un país en emergencia, una sociedad en emergencia, necesita solidaridad. Y la solidaridad tiene muchas caras, desde la solidaridad que desde los gobiernos hay que tener con los más vulnerables, con los que menos tienen, la solidaridad nuestra con los que hoy se están rompiendo todo por nosotros en la emergencia, como son los sectores de la salud, los sectores de la seguridad pública. Hay que ser muy solidarios con eso, muy solidarios. Y en ese concepto de solidaridad, yo también diría que hay que encontrar el tono justo para la competencia política. El tono justo. Yo muchas veces, sinceramente, les confieso, tengo ganas de, o con un tuit o con una declaración, descargar toda la indignación que me producen algunas cosas y la impotencia que me produce, pero por otro lado lo que creo es que todos tenemos que aportar a que haya una sociedad con un debate, una agenda pública, un debate público mucho más racional, mucho más racional. Yo estoy asombrado, sinceramente, del nivel de agresión en las redes sociales. Miren que no soy un veterano que mira las redes sociales a lo lejos, no. Yo ya tengo varias campañas en el lomo y desde hace muchos años utilizando las redes sociales como una herramienta insustituible para la actividad política, para las campañas. A mí no me asusta ni Instagram, ni Twitter, ni nada, como antes Facebook, que ahora ya ha caído en desuso. Bueno, pero digo, es impresionante cómo hoy el debate en las redes sociales está contaminando, es una cuestión tóxica en el debate público. Y si nosotros en la Argentina no recuperamos el valor del respeto y de la racionalidad en el debate público, difícilmente encontremos soluciones. Y entonces le vamos a hacer el caldo gordo a los que en serio apuestan a la grieta. Acá hay gente en la Argentina que lucra con la grieta, lucra con la grieta, le viene bien la grieta, la fomenta la grieta, porque saca ventajas, porque en la grieta, entonces es el viejo dicho de cuanto peor, mejor. Esto es un dicho de hace muchos años, bueno, en épocas pasadas del trotskismo, ¿no? Cuanto peor, mejor. Mientras más de pelote haya, mientras más lío. Y ese no debe ser el valor central. Yo creo la solidaridad, el respeto, la responsabilidad. Y después los otros valores son los valores republicanos. Hoy, miren, recién hablábamos de la economía, y la economía, y la economía. Pero yo tengo para mí una frase muy... Me la dijo hace muchos años el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, en un coloquio de ideas. No sé si no fue en el coloquio donde nos conocimos con Claudia, allá por el 2008, 2009. Estaba Ricardo Lagos. Lagos tuvo una frase que para mí fue tremenda, me siguió toda la vida.
Ricardo decía que las variables no económicas, es decir, las variables institucionales, tienen más impacto en la economía que las propias variables económicas. Miren qué frase. ¿Qué quería decirnos? Que en un país en donde la institucionalidad funcione, donde haya diálogo, donde haya respeto por la ley, donde haya justicia independiente, donde haya federalismo, donde haya congreso, donde haya partidos políticos y demás, seguramente le va a ir mejor en la economía que en aquellos países donde ninguna de esas cosas funcione. Entonces, los valores republicanos hoy también son valores esenciales. Y por último, me preguntás como contrapartida, como antagonismo, ¿qué disvalores o qué valores, entre comillas, negativos no son convenientes ahora? Bueno, te diría los valores con los que ha vuelto una parte del kirchnerismo. El odio, el rencor, la venganza, la revancha, el destruir al que está enfrente. Con eso, en la Argentina, lo que vamos a hacer es empujarnos cada vez más hacia un precipicio, ¿no? Así que eso hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Gracias, Ernesto. Y quiero reafirmar y agradecer la presencia de los jóvenes. No es ¿Cómo? usual en un Zoom tener tantos jóvenes, ¿eh? Hay muchos jóvenes acá en el chat, ¿eh? Sí, 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 gracias a Dios. No, me encanta, me encanta. A mí también. Seguimos con las preguntas. Le cedo la palabra a Federico. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, perfecto, Federico. Genial, ¿cómo va Ernesto? Hola a todos los otros ¿Cómo participantes. estás? Todo en orden. Me gustó mucho lo que estuviste comentando y bueno, coincido en que nos van a sacar adelante eventualmente los privados por el desgaste que está teniendo el Estado. Y le quería consultar, en base al contexto que estamos viviendo y la nueva realidad generada, ¿cómo cree que se manejará la población post pandemia y qué medidas tomaría usted o cree que son las más prioritarias en este nuevo contexto? A ver, desde el comienzo a mí me gustaron, comparando modelos de distintos países y cómo han actuado distintos países respecto a la pandemia, a mí me gustó siempre más el modelo que apela a la responsabilidad de los ciudadanos más que al modelo paternalista del Estado por encima de todo, ¿no? Ahora, ese modelo funciona en sociedades más pequeñas. En Uruguay ha funcionado. En Uruguay ha funcionado. Ha funcionado en países escandinavos, ahora está funcionando en España, por ejemplo, después del pico, después de la cuarentena tan profunda. Es decir, apelaciones a la responsabilidad para que en la responsabilidad ciudadana individual tengamos mayor libertad. O sea, una dosis más de libertad a cambio de mayor responsabilidad ciudadana. La pregunta del millón es, ¿estamos todos los argentinos en condiciones de asumir ese desafío? Es un tema. ¿En todos los lugares del país estamos en condiciones de asumir ese desafío? Bueno, pero yo creo que una gran apuesta de la política, de la dirigencia política, en este desafío de ir normalizando el país y saliendo de a poco, sería la gran apelación a la responsabilidad ciudadana. El resultado es incierto, no lo sé, que en algunos lugares podría ir bien, en otros lugares mal, pero me parece que lo del Estado paternalista y la cuarentena cerrada a full, me parece que va generando cada vez más brecha y va generando cada vez más hastío, más cansancio, y eso puede transformarse en una bomba de tiempo que no sé cómo puede terminar, ¿no? Eso por el lado de lo sanitario. Y por el lado de lo económico, insisto, el objetivo es que el Estado hoy, en este momento, el Estado asuma el rol de garantizar la supervivencia de las pymes para que en algún momento les suelte la mano y sean las pymes las que nos puedan otra vez devolver la normalidad económica, ¿no? Perfecto. Ernesto, tenemos entre los presentes alguien de Venezuela, Osvaldo Lafranconi,
que me gustaría enormemente, está pasando la realidad venezolana, escucharlo brevemente. No pidió la palabra, pero yo se lo pido que comente un poquito la realidad, porque ayer escuché, viendo las noticias, que estaba hoy Venezuela dentro de los 3 países más gravemente hundidos en la pobreza. Así que me gustaría un minutito, ya que está desde Venezuela conectado, escucharlo. ¿Qué te parece? Con mucho gusto, con mucho gusto. Osvaldo. Ok, no sé si me escuchan. Sí, Perfecto. Sí, ok. Escuchando la exposición del caballero, siento que hay una gran similitud con el caso de Venezuela respecto del quiebre total de la parte institucional en todos los niveles. Acá básicamente la institucionalidad se perdió en todos los niveles. Y creo que Argentina está muy cerca de eso, ¿no? Lo cual es absolutamente penoso. Lo que no sé es cuál es el remedio para poder salir de ese tipo de mal que yo creo que nos está afectando a todos. En primer lugar, veo que el populismo es el principal punto. Todavía nuestros pueblos están queriendo que nos den, que nos regalen. Todavía no queremos entender la responsabilidad de cada uno como persona para enfrentar la vida y ir adelante con lo que uno quiere hacer. Y por lo tanto dependemos de otro, en este caso el Estado, para que nos solucione todos los problemas. Y eso evidentemente lo que acá vea es un sinónimo de esclavitud moderna. Y eso desgraciadamente es por donde estamos yendo en este momento. ¿Cómo se combate eso? Hablaban de que no hace falta un liderazgo. Yo creo que sí se necesita alguien que pueda de alguna forma despertar en la gente esa energía para salir adelante, para poder darse cuenta que estamos quizá no en el fondo del tacho, porque evidentemente eso no tiene fondo, pero sí muy cerca, y poder de ahí revertir y empezar a subir, pero dentro de un sistema de responsabilidad personal hacia poder conseguir los proyectos que cada uno tiene. No importa cuáles son, pero todos los proyectos son buenos porque todos constituyen creación humana y eso siempre es bueno y ese siempre es valorado por todos. Entonces, yo creo que se necesita algo así. Realmente no veo que haya alguna manera, porque si no, ¿cómo hace digamos, el ámbito político? Ya creo que más de lo que se dijo. ¿Y qué más se va a decir? Pero sin embargo la gente no reacciona. El caso de Venezuela, acá sigue pasando 1001 atrocidad y el pueblo venezolano no reacciona. Y lo que está esperando es una famosa bolsa CLAP con 4 alimentos que no alcanzan ni para una semana y que además vienen en malas condiciones y no pasa nada. Y uno se pregunta cómo es posible. ¿Y qué es lo que está pasando en Argentina? ¿Cómo es posible que la gente no reaccione? Aunque allá sí tenemos casos como el de la Rúa. Bueno, la gente se movilizó y el presidente salió en helicóptero, ¿no? Bueno, eso no pasa en Venezuela, pero digamos, algo hay que mover algún tipo de estructura muy básica en el sentido de la gente para que se dé realmente algún tipo de modificación. No creo que pase por planes de gobierno. Eso seguirá siendo una forma de ayuda y por lo tanto más de lo mismo. Esa es mi idea. Gracias, Osvaldo. No, una apreciación, que comparto lo que ha dicho Osvaldo, pero quiero explicar el tema del liderazgo, porque cuando se me preguntó, cuando yo venía hablando de la cuestión de Juntos por el Cambio, mencioné lo del liderazgo, pero que es exclusivamente aplicable al caso argentino de Juntos por el Cambio. Yo entiendo y comparto con Osvaldo la importancia que tienen los liderazgos personales, individuales, en cualquier proceso de cambio en país. Hay líderes que han, bueno,
de hecho yo provengo de un partido político donde un liderazgo individual como el de Raúl Alfonsín traspasó en la década del 80 las fronteras de su propio partido y se convirtió en un líder social que le devolvió la democracia para siempre a la Argentina. Y eso tenía mucho la impronta de Alfonsín. De hecho, yo soy, junto con una gran generación de argentinos de mi edad, producto de aquel Alfonsín de los 80. Entonces, hay líderes que influyen tanto en la vida de sus pueblos y de las personas que marcan a fuego a generaciones completas. Este es el caso mío con Alfonsín. Ahora bien, cuando yo hablaba de que no hacía falta un liderazgo individual en Juntos por el Cambio, yo lo que quería significar es que en esta etapa de reconstrucción o de construcción de una coalición opositora, primero, antes que discutir liderazgo, que por ahí, cuando uno discute liderazgo por la fuerza, puede llegar a equivocarse, y imponer un liderazgo que no sé si cae bien en la sociedad. Entonces, lo primero es lo primero. Es darse reglas de funcionamiento, por ejemplo, reglas para tomar decisiones, para ver qué pasa cuando no hay coincidencias entre los partidos que componen la coalición, ver cómo cubrimos la territorialidad de toda la Argentina, que todavía no la tenemos cubierta. Hay provincias, por ejemplo, donde todavía hay señores feudales en la Argentina, tipos que gobiernan desde hace 20 y pico de años la provincia y nadie les puede quitar el poder. Entonces hay que ver cómo vamos a Formosa, Santa Cruz, etcétera, etcétera. Bien. Y los liderazgos en el medio de ese proceso van a ir apareciendo solos. Y tendrá que haber al final del camino alguien que es el que tome la bandera. Tendrá que haber al final del camino, en carne y hueso, alguien que nos represente a todos encabezando una fórmula, por ejemplo, y en el 2023 yendo como candidato a presidente. Por supuesto, yo en eso estoy. Lo que quería explicarle a Osvaldo y a todos es que cuando me refería al liderazgo aquel, yo no es que no lo considere importante, lo considero muy importante. Pero en el caso particular de la Argentina y de la fuerza opositora Juntos por el Cambio, hay todavía algunas tareas previas para hacer. Perfecto, Ernesto, y mi solidaridad con lo que está pasando en Venezuela, desde ya, ¿no? Por supuesto, de todos. Seguimos con las preguntas. Le doy la palabra a Miguel Davichuk. Miguel, Bienvenido. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto de escuchar lo correligionario, un gusto de escucharte, Claudia, como siempre. He visto que mi pregunta era sobre las pymes y los emprendedores, y veo que Ernesto lo ha contestado. El apoyo decisivo y la importancia decisiva de los privados en la generación de la economía es muy importante, tú lo has dicho, sobre el rol y el aporte de los emprendedores. ¿Qué opinan ustedes sobre estos elementos para desarrollar las economías regionales? Yo sé lo que piensa Claudia, comparto, me gustaría escucharla y también me gustaría escuchar tu pensamiento. ¿Cuáles son los elementos que desarrollarían? Bueno, un aviso parroquial, si se quiere. Hay un diputado de la Nación, del bloque de Juntos por el Cambio, radical de la provincia de Buenos Aires, se llama Fabio Ketglas, que yo les recomiendo que lo inviten a un Zoom, de estos Zoom que ustedes hacen. Les recomiendo que lo inviten. Fabio es uno de los tipos, una de las cabezas para mí más lúcidas de la Argentina, y toda su vida la dedicó al tema del desarrollo local y al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, a la innovación, al emprendedurismo, a defender el emprendedurismo como una cuestión de cultura, porque el emprendedurismo es una cultura, la cultura emprendedora, versus la cultura de los planes, del Estado paternalista, lo que hablaba Osvaldo hace un rato. Bueno, el emprendedurismo es toda una cultura. Fabio Ketglas, anótenlo, invítenlo, que no va a tener ningún problema en venir porque tiene muchos proyectos presentados. Vamos al tema puntual. Yo creo que hoy el Estado Nacional tiene herramientas como para salir a auxiliar a las economías regionales. La primera herramienta lo que tiene que hacer es equilibrar de nuevo el federalismo, porque
porque en la medida que equilibre de nuevo el federalismo, le va a dar a las provincias también la posibilidad de intervenir desde la economía con ayudas concretas y alicientes concretos para paliar la emergencia. Miren, hace 48 horas el gobierno de Mendoza ha sacado un plan para la economía regional nuestra, que es la economía de la fruticultura, de la vitivinicultura, de los servicios petroleros, de una ganadería más o menos incipiente, del turismo, un plan que se llama Mendoza Activa, donde va a meter 13.000 millones de pesos en distintas herramientas, donde hay, por ejemplo, un monedero electrónico, una billetera electrónica, para reactivar el consumo en los comercios de Mendoza. Si esto se replicara en todo el país y el gobierno nacional pusiera plata en eso, yo les diría que ahí ya tenemos por lo menos un pequeño aliciente. Y lo otro es quitarle a las pymes el peso que en época de emergencia, donde están muchas de ellas cerradas, no pueden cubrir. Es el peso del costo laboral, del costo fiscal, tributario, lo tiene que absorber el Estado. Y no nos podemos poner colorados con esto. Estamos en una emergencia. En épocas normales yo no diría esto, porque en épocas normales tiene que funcionar el Estado y el mercado. Pero en épocas de emergencia, así como funciona el IFE para el ciudadano común que no tiene ingresos, también debería funcionar lo mismo para las pymes. ¿Y de dónde sale la plata? Bueno, ahí hay una mezcla de emisión, hay una mezcla de todo un poco, pero el Estado tiene que estar al servicio de eso, y esa es la única manera que yo veo hoy en la emergencia, que es la conjunción entre fondos que pone la provincia y fondos nacionales para reactivar las economías regionales. Insisto, mirando a las pymes. Totalmente. Agrego que para mí el tema de las economías regionales es algo que trabajo activamente y creo, adhiero, Ernesto, a tus palabras, es fundamental reactivarlas, y de hecho, la semana pasada una buena noticia, me han llamado una persona de Italia para pedirnos productos de Argentina, y también en Bulgaria están pidiendo, referente a vid y referente a determinados productos, con lo cual no todo está tan perdido, siempre hay una luz y una mirada, así que hay que seguir trabajando con eso. Seguimos con la siguiente pregunta. Porque estamos ya en una hora y media. Claudia, te quiero pedir, si es posible, una última pregunta, porque tengo que prepararme, tengo un Zoom de trabajo a las 19, y antes de eso tengo que meterme previamente al Zoom. La última pregunta, esto, y hacemos el cierre. Porque ya llevamos mucho tiempo. Dale. Bueno, le doy la palabra a Maximiliano. Maximiliano. Hola, ¿qué tal? ¿Para qué? Ahí. Buenas tardes. ¿Se escucha? Se escucha bien. Buenas tardes, Ernesto. Sí. Como ya me presentó Brian, soy Maximiliano, estudiante de la carrera de actuario de la Universidad. Se entrecortó ahí. Vamos a dar un minutito a ver si puede activar, y si no, bueno, vamos a seguir para tener este tiempo. Y no leo la pregunta. Bueno, lee la pregunta, Brian. Dale, Brian. Tenés el micrófono cortado, Brian. Un segundo, ahí ya. La pregunta era básicamente, ¿cómo pueden hacer los jóvenes para apoyar en esto que usted hablaba antes del federalismo a través de los que participamos en políticas? ¿Cómo podemos ayudar a esta construcción de un país cada vez más federal? ¿Cómo podemos aportar desde la juventud en esa construcción, desde la participación política, o de la participación, por ejemplo, como él, que es estudiante de la UBA, desde las universidades? ¿Cómo ve usted que podemos aportarle como jóvenes en ese sentido? Miren, a mí me ayudó mucho en mi vida política, desde la militancia juvenil, el contacto en redes con militantes jóvenes de todo el país. La integración federal de la Argentina
y el conocimiento y el contacto con otros jóvenes del país es central, es central. Miren, casi acá yo le diría que hay una suerte de teorema que uno podría hacer. A más unitarismo del sector político, mientras más unitarismo quiere el sector gobernante hoy, que el unitarismo fiscal para disciplinar y demás, mayor federalismo militante hay que oponerle a eso. El federalismo militante es tener contactos y conocimiento y afecto y construir lazos, no solo ideológicos, sino también de confianza, de afecto, de amistad, affectio societatis, con otros jóvenes de todo el país. Hoy hay muchas ganas de eso. Yo he hecho, en estos 4 meses, he hecho muchos Zooms en el interior del país con chicos jóvenes, militantes jóvenes. Por supuesto, todos de mi partido, del radicalismo. Pero es impresionante la avidez que hay por tener contacto, por enterarse, por discutir, por debatir, por escuchar en los Zoom. Y a mí me parece que eso es vital, vital, vital. Establecer una red federal de contactos en la gente joven es un reaseguro de la democracia en la Argentina. Así que si tengo que darles un consejo, no dudo, ese es el consejo. Perfecto. Perfecto. Bueno, Ernesto, Bueno, vamos Ernesto, voy a hacer un pequeño cierre ahí para que vos también puedas hacer el cierre y dejarte tranquilo para que sigas adelante. Primero agradecerte todas las palabras que nos has dado. Me quedo con algunos conceptos para que todos reflexionemos. Primero, que cada ciudadano tenemos que hacernos cargo de nuestra propia pedazo de responsabilidad que nos toca. Esto tenemos claro desde Integrar Argentina, ¿no? Creemos en el federalismo. Hablaste de una democracia sana, y esa democracia sana se basa en 2 principios, el equilibrio y la alternancia. Me parece que en eso tenemos que trabajar, que estas mesas, estos Zoom, este espacio que generamos, esta organización política, vamos a trabajar fuertemente en eso, en la alternancia. Parece que eso es fundamental, el respeto a las instituciones. Me pareció que utilizaste muy sanamente una palabra que es competencia, que es una palabra que a veces es desnostada, y que me parece que en este punto fue muy rico, porque aprender a competir implica tener bases seguras en nuestra ideología para poder confrontar y elevar la vara de la transparencia gubernamental del que está gobernando. Y eso me parece muy viable. Me encantó la explicación que hiciste de los dos, las reglas que planteaste y adhiero contigo, los liderazgos son necesarios, pero van a ir saliendo solos en ese sentido, y me encantó mucho, realmente me quedo con la apreciación que hiciste de Cambiemos. Todos los que formamos parte hoy todavía de Cambiemos y estamos, sabemos claramente que tenemos muchas críticas, pero Legisladora, hoy... está muy bueno. El competir tenemos que tratarlo como de un ganar-ganar, y entonces en la sociedad sacamos un poco el conflicto, porque hoy estamos en el ganar-perder. Usted es legisladora. Obviamente. Eso cortito nada más. Lo otro lo entiendo todo porque yo trabajé en legislatura acá y estuve con un legislador. Perdón. Cierro el concepto porque se nos tiene que ir Ernesto. Es importante estos conceptos, me quedo con esos conceptos, me quedo con la Red Federal de Jóvenes, vamos a trabajar desde nuestro espacio para generarlo, y agradecerte esto que es dedicar un rato a pensar y a generar pensamiento crítico y reflexivo, y también en algún punto comprometernos con la participación, porque quedándonos a llorar no logramos nada. Participando activamente desde la ciudadanía, aunque no seamos políticos, construimos mucho. Gracias, Ernesto, te doy la última palabra a vos para despedirnos. Solamente, Claudia, volver a agradecerles, lo he pasado muy bien, ha sido un verdadero placer, estaré a disposición cada vez que me necesiten, no bajen los brazos. En épocas de emergencia o en épocas normales, la militancia política es absolutamente necesaria para fortalecer la democracia en el país. Un abrazo enorme, y a vos, Claudia, un beso y muchísimas, muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias, Ernesto.
y gracias a todos los participantes, un placer. Y recuerden, si no sos vos, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Gracias.